Hoy quiero hablar a los valientes hombres y mujeres que ante el obstáculo del dolor se acobardaron y se hicieron fracasados. Aunque muchas veces intentan levantarse, la frustración le vuelve a tomar y a derribar. Dice Dios: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Por qué el bebé al nacer tiene que llorar? Si no llora, el doctor le da una palmadita para que llore. Porque el llorar le ayuda al bebé a limpiar sus vías respiratorias. A nadie le gusta llorar, pero llorar un momento algunas veces es bueno, porque después de llorar el corazón se sana. Nuestro tema de hoy es del fracaso al éxito. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Siempre nos ponemos de pie en nuestra primera lectura de la palabra para reverenciar la palabra de nuestro Dios. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Pueden tomar sus asientos. En este pasaje encontramos a David. David, desde que nació, fue señalado para ser un fracasado. ¿Por qué? Porque él nació rubio. Y los judíos menospreciaban a los que eran rubios, porque decían que eran frágiles y no servía para la guerra. Además, David era el menor entre 8 hermanos. Y en la familia, en la costumbre judía, quien llevaba todo el crédito era el primogénito, el hijo mayor, porque era el segundo después del padre. Y en la repartición de herencia, al primogénito le tocaba el doble. Su padre Isaí envió a David a cuidar las ovejas de la familia en el campo. Cuando el profeta Samuel vino a Isaí a ungir para el nuevo rey, su padre reunió a casi toda la familia, a sus 7 hijos, y no tuvo en cuenta a David. Pero David, cuando nació, David sabía de que Dios no envía a nadie en el mundo para que ser un fracasado.
Entonces dispuso su corazón a buscar y adorar al Dios de Israel. Y Dios se agradó de él. Y a través del profeta Samuel, él fue ungido como rey. Y su vida empezó a cambiar, empezó a tener buenos éxitos. Porque en el campo, cuando cuidaba sus ovejas, empezó a matar con sus propias manos leones, osos. Después conocemos la historia que mató al gigante Goliat, que oprimía al pueblo de Israel ya hacía durante 40 días. Entonces el rey Saúl le puso como comandante de un pelotón en su ejército. Y se iba a la guerra y era exitoso. Pero nuevamente la desgracia empezó a llegar a su vida cuando el rey Saúl empezó a tener celo de él. Y empezó a perseguirle para matarle. Y en eso encontramos en este pasaje que David llega a una cueva en Adulam. Y allí, en ese tiempo, cuando él estaba fugitivo en su pueblo por causa del rey Saúl, en una oportunidad el rey Saúl le encontró. Y David le habló a él mirándose enfrente de Saúl como un perro, como una pulga. Como en nuestros días, en Israel también, a los perros se le quería mucho. Porque cuidaba la casa y también ayudaba a los pastores a cuidar las ovejas. Pero en términos de guerra, el perro era comparado con un león. Si leemos en Eclesiastés 9:4 dice: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Los valientes guerreros en aquellas épocas enfrentaban a los leones. ¿Y qué era un perro para ellos? No era nada. Vemos también que cuando Goliat vio venir a David, un muchacho indefenso, él se comparó como un perro. ¿Quiénes son estos que se juntaron con David en la cueva de Adulán? Imagínense, 400 hombres. Y estos hombres eran hombres valientes. Pero en ese momento estaban fracasados. Dice que se juntaron con él los que estaban afligidos. Estaban tristes. Dice los amargados. La amargura viene a nuestras vidas cuando fracasamos. Y aparte dice, eran hombres que estaban endeudados. ¿Cuántos hoy día están quebrantados por causa de las deudas? Porque ya figuran en Inforcom, ya le es difícil conseguir trabajo, no puede sacar más crédito. Y de esa manera vive quebrantado. Pero en aquellos tiempos era mucho más difícil estar en deudas, porque por las deudas
se llevaba hasta toda tu familia como esclavos. Y estos hombres eran también fugitivos, así como David. Sabemos nosotros la historia de cómo terminó el rey David. Él fue considerado la luz de Israel. Y estos hombres que se juntaron con él en esa cueva, el primer ejército del rey David, con quien él conquistó la tierra de todos los enemigos de Israel, y permanecieron con él durante todo su reinado. Y más aún, si leemos en segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 13, dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David. ¿En dónde? En la cueva de Adulam. Si leemos en nuestra Biblia en este capítulo sobre el versículo 8, el título dice: los valientes de David. Y entre los valientes de David figuran 3 que fueron con él en ese tiempo en la cueva de Adulam. ¿Qué fue lo que a estos hombres le llevaron de ser un fracasado a terminar siendo exitosos? Lo primero que hicieron fue elegir a un líder y someterse a un hombre de Dios. Y el segundo paso vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 2 y 3. ¿Qué más tuvieron que hacer ellos para salir de ese estado de fracaso a ser personas exitosos? 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 4, dice así: cuando ellos iban a enfrentar su primera batalla. Versículo 2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Acá encontramos uno de los primeros enemigos del éxito manifestándose en la vida de estos hombres que estaban con David. ¿Cuál es ese primer enemigo que nos impide llegar al éxito? Es el miedo. Cuando David les ordenó a ellos ir a defender una ciudad que estaba siendo atacado por los filisteos, se manifestó en ellos ese sentimiento de miedo, pensando ellos en el pasado, en todo lo que hicieron. Y dijo: esta vez, a lo mejor en esta guerra vamos a morir, vamos a perder.
Hay dos errores que cometemos cuando enfrentamos a este enemigo del miedo. Uno, rendirnos ante el miedo y quedarnos donde estamos y no nos lanzamos a hacer aquello que queremos hacer, porque tenemos miedo a perder, tenemos miedo a fracasar. Otro segundo error que cometemos es lanzarnos a hacer lo que queremos hacer, teniendo miedo. Lo más seguro que si emprendemos algo con miedo es que no nos va a salir bien. ¿Qué hicieron estos hombres con su miedo? O más, ¿qué hizo su líder con el miedo de ellos? Los llevó a Dios, entregó a Dios. Y Dios dijo: vayan a la guerra. Es mi voluntad que vayan a la guerra. Yo les daré la victoria. Y a pesar de que el ejército enemigo era más fuerte, más poderoso, más numeroso, ellos pudieron vencer. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo estaba en la voluntad, en los propósitos de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy día también tenemos que hacer. Cuando queremos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, que es grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar a Dios. Buscar y pedir la voluntad, la bendición de Dios. Y cuando Dios responda y dé la palabra ve, entonces podemos ir confiados por medio de nuestra fe en Dios. Amén. Por lo bueno que queremos alcanzar, tenemos que luchar. No abandones tus sueños. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para alcanzar tus metas hoy? Otro enemigo del éxito es el ocio en la rutina. Siempre y todos tenemos una rutina obligatoria que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, el ir a trabajar. Eso no podemos cambiar. Los que se quedan en la casa, cocinar, lavar la ropa, limpiar, hacer las tareas de la escuela. Pero ¿qué hacemos en nuestro tiempo de ocio durante el día? Ese momento de reposo que disponemos para hacer las cosas por gusto, por deber. El consejo de la palabra de Dios a los líderes de Tesalónica dice en 1 Tesalonicenses 5:14: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cuántos ociosos hay aún dentro del pueblo de Dios? Y en estos tiempos más por la cuarentena. Pero el ocio muchas veces hace que nos quedemos sin fruto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, habla de que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que ser sabios en administrar y utilizar el tiempo que disponemos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cambiar el ocio en la rutina no es fácil, eso duele. Tuviste acostumbrado mucho tiempo, años inclusive, a hacer una cosa que no produce fruto, que no te edifica como cristiano, que no te lleva a ningún lado, es mal, te daña. Y un día recibir la palabra de dejar ese tiempo, esa obra que estabas haciendo, y decir, voy a dejar de hacer esto y voy a empezar a hacer esto. Y eso no es fácil, porque eso duele. Pero estos son los obstáculos que cada uno que quiere alcanzar sus sueños, sus metas, tiene que superar. ¿Por qué hay pocas personas que son exitosos? Porque son pocas las personas que se atreven a pasar estos obstáculos. Necesitamos ser decididos y confiar en Dios para recibir la fuerza que necesitamos para poder seguir adelante, dejando lo malo y empezando a hacer lo bueno. Nuestro deseo de alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, deben ser mucho más fuertes que el dolor que hay que soportar por el camino al éxito. Otro enemigo del éxito es el confort. La mayoría busca estar en un lugar confortable. Y si uno está en un lugar confortable, no quiere salir de allí. Dice que cuando el águila construye su nido, la parte de abajo le pone espinas y le cubre de hierbas y con las plumas del águila macho. Así cuando su cría llega a la etapa que tiene que volar y el águila bebé que no quiere salir de ese nido tan confortable, la madre empieza a quitar las plumas y las hierbas. Entonces esas espinas convierte el nido en algo muy incómodo. Y eso le obliga al aguilucho a aprender a volar. ¡Qué sabiduría nos deja esta ave! ¿Qué estrategia usó para quitar a su bebé de ese ambiente de confort? Y eso le obliga a este bebé águila a aprender a volar. ¿Por qué creen que el pollito, para nacer, qué es lo que le lleva a romper el cascarón? Porque adentro de la cáscara terminó la comida y creció lo suficiente que dentro de la cáscara es incómodo estar. Y eso le impulsa a romper esa cáscara y de esa manera nacer.
¿Cómo podemos abrazar, fortalecer e intensificar nuestros sueños, las metas que queremos alcanzar? Los sueños y los buenos propósitos son de Dios para cada uno de nosotros. A medida que aprovechamos del tiempo que disponemos para acercarnos a Dios, orando, meditando en su palabra, congregándonos para adorarle, Dios obrará en nuestras vidas y nos llevará al éxito según el propósito de su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Tengo un pedido de oración por Armando Florenciani Vergara, que está en estado de coma en el Hospital Nacional de Itagua hoy hace 8 días por un accidente de moto. Y hoy vamos a unirnos con todos sus familiares en oración por él, para que Dios pueda obrar ese milagro en su vida, para que él vuelva a despertarse y a levantarse de ese lugar. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que tú nos has hablado en este día. Señor, como David creyó, Señor, nosotros creemos de que tú no has enviado a nadie en el mundo para ser un fracasado. Tú tienes grandes propósitos en la vida de cada uno, Señor, de nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas obrar, Señor, en nuestras vidas y llenarnos, Señor, de ese valor, ese coraje, de esa fe, Señor, que necesitamos, y podamos, Señor, levantarnos y sin miedo poder, Señor, caminar a aquellos que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana oramos también a ti, Señor, por este joven Armando Florenciani Vergara, que tuvo un accidente de moto, Señor, y hoy hace 8 días está en estado de coma en el Hospital Nacional de Itagua. Te pedimos, Señor, que tú puedas extender tu mano sanadora sobre este joven en esta hora, Señor, y le vuelvas a levantar de ese lugar, Señor. Que él pueda, Señor, salir de ese hospital, levantarse de esa cama sano, Señor, y volver con sus padres, sus familiares, Dios del cielo, Señor, y que tú puedas obrar ese milagro en su vida, Señor. Ese milagro, Señor, de salvación, del perdón, Señor, de sus pecados. Y pueda empezar, Señor, una vida nueva, tomado de la mano contigo. Señor, como iglesia, Señor, de este lugar, oramos a ti, Señor, por todos aquellos que nos están viendo y escuchando, Señor, a través de esta red social, Señor, en esta mañana. Que tú puedas, Señor, ministrar su vida con tu Espíritu Santo y puedas, Señor, levantarlo para llevarlo, Señor, a aquel llamado, a aquel propósito, Señor, que tú tienes con él, con ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.